Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Continuando con la serie de videos, vamos a realizar el siguiente video que va a consistir en recuperar los datos de la tabla que acabamos de hacer. Obviamente esto no requiere un conocimiento amplio de SQL o de PHP. Vamos a tratar de realizarlo lo más sencillo posible y vamos a explicarlo paso a paso para que ustedes puedan comprender la lógica de lo que conlleva obtener los datos que están almacenados en una tabla. Vamos a proceder a crear dos archivos con los que vamos a trabajar en este video. El primero va a ser conexión.php y el segundo va a ser index.php. Debemos de asegurarnos que nuestro servicio se encuentre funcionando de manera correcta para poder acceder a la carpeta htdocs que se encuentra en la carpeta champ. Una vez que ubicamos la carpeta htdocs, vamos a ingresar a ella. En esta carpeta htdocs vamos a crear una nueva carpeta y a esa carpeta le vamos a poner como nombre CRUD, C-R-U-D, CRUD. Dentro de esa carpeta vamos a crear un archivo que se va a llamar index.php y otro archivo que se va a llamar conexión.php. Y lo que vamos a hacer es empezar a editar el archivo conexión.php. Para esto pueden utilizar el bloc de notas o en su caso si ustedes ocupan programas de edición como Sublime, como Brackets, como Notepad++, lo pueden realizar, no hay ningún problema. En este caso yo ocupo Sublime y vamos a realizar los ejemplos con él. Entonces, en el archivo conexión.php necesitamos escribir las etiquetas que nos van a mencionar que estamos trabajando con PHP, que son las siguientes: una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Dentro de estas etiquetas vamos a crear 4 variables. Esas 4 variables se van a llamar de la siguiente forma: dbName, dbUser, dbHost y dbPath. Para la variable dbName tengo que poner el nombre de mi base de datos. Como recordaremos, la base de datos que ocupamos hace unos momentos le dimos el nombre de escuela con E mayúscula. Entonces lo tenemos que poner de la misma forma. Para dbUser, el usuario que vamos a ocupar va a ser root, que es el superusuario. Para dbHost vamos a poner localhost y para dbPath va a quedar vacío. Necesito agregar una quinta variable que va a ser la variable de conexión. Esta variable la vamos a invocar desde los archivos en los que queramos hacer la configuración correspondiente para la conexión. Esta variable va a ser igual a la función mysqliconnect y le vamos a enviar el parámetro dbHost separado de una coma, dbUser, dbPath, y por último dbName. Y una vez realizado esto, como pueden ver, esto sería todo por el archivo conexión.php. Lo único que queda realizar es dar guardar al archivo y vamos a abrir el archivo index.php. En el archivo index.php vamos a empezar a trabajar con las etiquetas de la estructura de una página web. Como recordarán, una página web debe de empezar con la etiqueta HTML. Dentro de la etiqueta HTML tenemos dos etiquetas más, que son las etiquetas básicas, la etiqueta head y la etiqueta body. Dentro de la etiqueta head vamos a poner una etiqueta title, que nos va a servir para identificar un título y poderlo poner como título de nuestra página web. El título va a ser lista de alumnos. En la etiqueta body vamos a poner un título con la etiqueta H1, que va a ser el título que va a estar por encima de la tabla. De igual forma se va a llamar lista de alumnos. Posteriormente vamos a agregar un vínculo con la etiqueta ahref y este vínculo que vamos a crear va a hacer la referencia al archivo de agregar.php, que en estos momentos todavía no lo creamos,
lo vamos a dejar vacío. El vínculo llevaría por nombre nuevo alumno. Después con la etiqueta BR dejamos 2 espacios. Y es aquí donde vamos a crear una tabla. Esta tabla nos va a permitir llamar a todos los datos que se encuentran en la tabla alumnos y poderlos mostrar de forma ordenada en esta tabla. Debemos de empezar con la etiqueta table y dentro de la etiqueta table tenemos un encabezado y un cuerpo. Para el encabezado del table utilizamos la etiqueta thead y para el cuerpo utilizamos la etiqueta thebody. En thead yo necesito definir primero la etiqueta tr que hace referencia a las filas de nuestra tabla. Y dentro de esa fila, como vemos, ya tenemos considerada la columna número, la columna nombre y la columna número de control. Pero necesito 4 columnas porque en la cuarta columna voy a poner la opción de eliminar y editar. Entonces vamos a realizar otra columna que se llame acciones. Terminado esto, vamos a ir a la etiqueta thebody y vamos a crear las mismas 4 columnas, empezando por la etiqueta tr, que es la etiqueta para las filas. Al igual que en thead, en thebody necesito crear 4 columnas. Para esto ocupo la etiqueta td. Por el momento, como no voy a llamar nada de mi base de datos, porque quiero que visualicen cómo está quedando la tabla, voy a poner aquí unos nombres opcionales. Por ejemplo, dato 1, dato 2, dato 3 y dato 4. Ya que tenemos nuestro archivo index.php hasta este paso, vamos a dar guardar al archivo y vamos a ir al navegador para comprobar qué es lo que hemos hecho hasta el momento. Abrimos una nueva pestaña. Vamos a escribir la dirección de nuestro localhost. En caso de que estén utilizando Windows, lo más probable es que ustedes puedan acceder a través de localhost. En mi caso, yo en vez de localhost pongo en la dirección IP que me asignó automáticamente el programa XAMPP. Después de la dirección del localhost, vamos a escribir un slash y vamos a escribir el nombre de la carpeta donde estamos guardando nuestros archivos PHP. Esa carpeta se encuentra en htdocs y se llama CRUD. Y dentro de la carpeta CRUD tenemos nuestros 2 archivos que hemos creado. Regresando al navegador, tenemos que escribir CRUD, otro slash y el archivo al que queremos apuntar. El primer archivo al que queremos apuntar es index.php. Damos enter y visualizamos el resultado. Como podemos darnos cuenta, esto es lo que llevamos al momento. Agregamos un título, agregamos un vínculo hacia un nuevo archivo que nos va a servir para crear un nuevo alumno y tenemos nuestra tabla. Ahora, lo que vamos a realizar posteriormente va a ser cambiar dato 1, dato 2, dato 3 y dato 4 por los datos que se encuentran en nuestra tabla alumnos de la base de datos escuela. Para esto necesitamos modificar el archivo index.php para que realice estas operaciones. Continuando en nuestro archivo index.php, hay que considerar que necesitamos obtener todos los datos que se encuentran de alguna forma en el archivo conexión.php para poder utilizarlos y hacer uso de la conexión que queremos realizar. Después de la etiqueta body, vamos a abrir y cerrar una etiqueta de PHP para poder acceder a ese archivo. Dentro de la etiqueta PHP vamos a escribir la función include y vamos a escribir el nombre del archivo al que queremos llamar, que es conexión.php. Enseguida, ya que tengo cargado el archivo conexión.php, necesito crear también una variable, la cual me va a servir como variable contenedora para una consulta que voy a realizar. Veamos, si yo quiero hacer una consulta y quiero que todos mis datos se muestren en una tabla, esa consulta la puedo realizar a través de SQL con un query que todos hemos utilizado, que es select. Select nos permite obtener todos los datos que se encuentran en la base de datos y de alguna forma mostrarlos dependiendo de lo que nosotros estemos requiriendo. La estructura de un select es la siguiente: select
los campos a los que queremos mandar a traer de la tabla. En este caso, si son todos los campos, yo voy a poner asterisco, después voy a poner from para decirle de qué tabla quiero recuperar esos datos. En nuestro caso es alumnos, y deberá de llevar una condición en caso de que nosotros lo requiramos así. Vamos a copiar y pegar. Debemos de tener en cuenta que alumnos debe de estar escrito igual que nosotros creamos nuestra tabla, porque a final de cuentas este es el nombre de la tabla alumnos que se encuentra en base de datos escuela. Por último, creamos la variable resultado, y esa variable resultado va a ser igual a la función MySQLi query, y le vamos a mandar los parámetros conexión separado por coma y la variable SQL que contiene la query que acabamos de hacer. Hasta este punto se supone que nosotros ya estamos recuperando todos los datos de nuestra tabla alumnos. Pero ¿cómo podemos visualizarlo? Ya llevamos un paso, necesitamos el segundo paso. Para poder recuperar todos los datos que hemos podido obtener de nuestra consulta select, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a situar en la etiqueta tBuddy y vamos a crear una etiqueta de inicio y cierre en PHP como lo muestra en la pantalla. Dentro de esta etiqueta vamos a hacer uso de una estructura de repetición que se llama while. ¿Por qué un while? Porque recordemos que si nosotros queremos acceder a un dato que se encuentra en la tabla alumnos, no habría ningún problema, pero si queremos acceder a más datos o si no sabemos cuántos datos se encuentran almacenados en la tabla alumnos, eso va a generar un problema. Para solucionar este problema lo podemos hacer con una estructura de repetición. El while tendría la siguiente estructura. Necesitamos definir una variable filas. Esta variable filas va a ser igual a la función MySQLi fetch assoc y le mandamos la variable de resultado. Vamos a cerrar la llave del while que acabamos de escribir. Esto va a ser al finalizar la etiqueta tr y antes de finalizar la etiqueta tBuddy. Vamos a abrir la etiqueta PHP, la cerramos y dentro de la etiqueta PHP vamos a poner el cierre de la llave. Como ven, ya hace referencia el inicio de la llave y el cierre de la llave. Lo que necesitamos hacer después es cambiar dato 1, dato 2, dato 3 y dato 4 por los datos que se encuentran almacenados en nuestra tabla alumnos. Bien, para dato 1 tengo que tener en cuenta que el dato que quiero mostrar aquí va a ser el dato de la columna ID que se encuentra en la tabla alumnos. Para esto voy a utilizar una etiqueta de PHP de inicio y una de cierre. Dentro de esta etiqueta de inicio y de cierre voy a imprimir con un echo y después de escribir echo voy a imprimir la variable filas que se encuentra en el while y entre corchetes le voy a decir el nombre del campo que quiero imprimir. Para mi primer valor, para dato 1, quiero imprimir el ID. Y dato importante, este nombre, así como aparece aquí ID, debe de hacer referencia a las columnas o a los campos de nuestra tabla alumnos que se encuentra en la base de datos escuela. ¿A qué me refiero con esto? A que deberá mostrarse tal y como se encuentra en esta parte. Como pueden observar, no estoy manejando mayúsculas, ni guiones bajos, ni espacios, ni otra cosa diferente. Estoy utilizando puras minúsculas y sin complicarme tanto la existencia. El primer campo se llama ID, el segundo sería nombre y el tercero sería no control. De la misma forma yo tengo que ponerlos en dato 2 y dato 3. Voy a copiar esta línea de código y la voy a pegar primero en dato 2 que hace referencia al nombre. Y después en dato 3 que hace referencia al no control. Hasta este punto yo ya estaría mandando a imprimir esos tres campos que se encuentran en la tabla de alumnos. ¿Qué pasa con el dato 4? El dato 4 no es complicado, pero debe de prestar un poco de atención porque en esta parte vamos a mostrar en pantalla el vínculo que nos llevaría al archivo editar.php y el vínculo que nos llevaría al archivo eliminar.php. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos borrar dato 4, dejar un pequeño espacio y a través de una etiqueta de inicio en PHP y una etiqueta de cierre vamos a hacer lo siguiente.
Debemos de ocupar eco también para mandar el mensaje en pantalla, pero esta vez eco no va a tener un mensaje común y corriente. Ese mensaje va a contener un vínculo. Si ponemos dentro de las comillas dobles código en HTML, vamos a ver que se muestran como nosotros lo queramos, dependiendo del código HTML que pongamos en la página de internet que nosotros estemos mandando a llamar. Para esta parte yo voy a realizar un vínculo ahref y por el momento voy a dejarlo vacío, así como aparece en la pantalla. Voy a cerrar este vínculo. Después del vínculo voy a poner un guión medio para separar el vínculo editar del de eliminar, y prácticamente para el vínculo de eliminar sería totalmente lo mismo, cambiando el texto a mostrar, que es eliminar. Hasta el momento lo vamos a dejar así. Al final del archivo, lo último que tenemos que hacer antes de ejecutar index.php, debemos de invocar a la función mysqliclose para que cierre la conexión a la base de datos. Esto lo vamos a hacer después de la etiqueta table y antes de la etiqueta de cierre body. Ya que tenemos esto listo, vamos a guardar el archivo. Es importante que vayamos guardando para que se puedan ir viendo los cambios que estamos realizando. Entonces guardamos el archivo, vamos al navegador, actualizamos la página y ya nos debe de aparecer la consulta con el select que estamos haciendo. Obviamente, si tuviéramos más datos en nuestra tabla alumnos, nos deberían de aparecer. Vamos a hacer una prueba nada más, que obviamente esta prueba ya está de más porque vemos que ya nos está recuperando los datos. Agregamos un nuevo alumno. Presionamos continuar, se inserta la fila, vamos a examinar la tabla. Vemos que ya tenemos 2 registros en la tabla alumnos. Vamos a la página de internet, recargamos y como podemos observar ya nos aparecen. En este video se hizo el archivo conexión.php que contiene las variables que nos van a servir para podernos conectar a la base de datos, y también hicimos el archivo index.php que nos va a mostrar todos los datos que estemos recuperando de la tabla alumnos que se encuentran en la base de datos escuela. Hasta este momento estaríamos cumpliendo con la parte de enlistar datos, o en inglés que sería read, leer. Nos faltaría todavía la parte de crear, la parte de actualizar o editar y la parte de eliminar. Y bueno, muchas gracias por su atención, espero y les haya gustado. No olviden suscribirse al canal. Continuamos con el siguiente video, que sería agregar un nuevo alumno a la tabla alumnos. El CRUD más sencillo que van a poder encontrar en internet, se los aseguro, o quizás uno de los más sencillos. Espero contar con su apoyo y muchas gracias por su atención.